Hola con todos, bienvenidos a Binatea de Toyama Podcast, el podcast del estudio Binatea de Toyama, firma especializada en Derecho Laboral. Mi nombre es Herbert Prele y soy socio del estudio. El día de hoy desarrollaremos nuestro tercer capítulo grabado desde nuestras casas y hablaremos de los retos que nos genera el construir relaciones de trabajo en forma remota y de cómo ejecutar estrategias de gestión humana en situaciones de crisis. Para ello, nada mejor que contar con la presencia de Anthony Middlebrook, consultor y exgerente de recursos humanos de Alicorp durante la época de los 90. Años de grandes cambios en la economía peruana y en el orden institucional y social. Hola Anthony, ¿cómo estamos? Hola Herbert, para efectos prácticos soy Tony, así es como me conocen, y estuve en Alicorp hasta el 2013 y después estuve casi 5 años en el grupo AUNA, grupo relacionado a la salud, hasta el fines del 2018. Ok, perfecto. Entonces, Tony, hablando de estos temas de salud y de la situación con la que estamos pasando el día de hoy, ¿tú cómo consideras que el trabajo remoto y la comunicación vía sistemas o soportes tecnológicos puede ayudarnos en las labores hacia futuro? ¿Consideras que esto es un proceso que se va a dar solamente en situaciones de coyuntura como las actuales o esto es algo que se ya instauró y se queda con nosotros siempre? No, definitivamente la coyuntura laboral va a cambiar y va a cambiar aceleradamente. Si pueden, los invito a leer hoy día, 23 de marzo, la sección día 1 del comercio y van a ver ahí cierta información, ¿ya? En esa información tú ves que hay una proyección para el 2033, o sea, poco más de 10 años, en la que 47% de los puestos de trabajo hoy se van a poder hacer en forma remota. Entonces, ya estás viendo tú que va a haber una gradualidad en lo que es la posibilidad de trabajo remoto, pero hoy no. Y esto es obviamente data a nivel mundial. Se puede discutir si en el Perú esto se va a delegar, va a demorar más. Yo diría que no mucho más. Lo que nos va a limitar va a ser el costo de reconversión tecnológica, básicamente, para el tema de inteligencia artificial y robótica, que es lo que se va a necesitar, pero no más allá de eso. Entonces, más bien, digamos, siempre hay que ver lo positivo. Esta prueba sanitaria, esta crisis que tenemos, nos está haciendo una especie de ensayo para ver cómo estamos preparados y obviamente el Perú no está preparado para el trabajo remoto. Exactamente, han habido diversas dificultades, nosotros como estudio lo hemos apreciado claramente, de cómo ha sido difícil entrar en este entorno de trabajos remotos y de entender la lógica de cómo se va dando, ¿no? Y unido a eso, me gustaría preguntarte, tú como especialista en gestión humana, ¿cuáles son los retos que tú consideras que se le pueden presentar al área de gestión humana a partir de todas estas formas de trabajo remoto? Mira, yo por ahora identifico 3 retos, ¿ya? Uno que está en el ámbito justamente de donde tú provienes, donde estás trabajando, que es el legal, ¿no? Hay vacíos legales importantes que no facilitan ni contemplan la posibilidad del teletrabajo. Y en general nuestra legislación no se adapta a posiciones nuevas de trabajo, incluso como los de delivery o como las posiciones de taxis que hay hoy en día. Digamos, ahí tenemos un retraso en términos de la reconversión laboral que se está dando básicamente por sobreproteccionismo laboral que realmente protege menos del 7%, 8% de la PEA, ¿no? Entonces, realmente ese es un reto importante y ahí no hay tiempo que perder y deberíamos como país aceleradamente tratar de hacer un cambio, ¿no? Como área de gestión humana lo que vamos a hacer es recomendaciones, pero básicamente está en el terreno legal. El segundo reto está en el diseño del puesto de trabajo per se. O sea, en mi experiencia el 70% de los puestos siguen siendo presenciales.
O sea, en las plantas, en las minas, en los centros de salud, tienes que estar presente. Todavía no tienes inteligencia artificial ni robótica como para poder hacer ese cambio. Hoy necesitas esa presencia. Y en la estadística que yo he visto es más o menos un 70%. Del 30% que quedan, que hay más son puestos activos gerenciales, no todos pueden hacer teletrabajo, también tienen que estar haciendo alguna labor de supervisión. A la larga, haciendo números más o menos, yo encuentro que hay entre un 10 y un 5% de los trabajadores de una empresa formal, porque estamos hablando del mundo formal acá, que podrían básicamente aplicar al teletrabajo. Entonces, tampoco es que es la gran solución, ¿no?, para la crisis que estamos viviendo en este momento. No, claro que sí, muy bien anotado el tema de los aspectos legales que claramente Sí. entorpecen un poco el esquema de poder llegar o arribar a esos espacios, ¿no? Y hay un tercer factor que es el tema de la decisión instantánea, que le llamo yo, la coordinación. Normalmente el teletrabajo normalmente estaba diseñado para dar facilidades a ciertas personas que son talentosas, pero que por coyuntura de vida no pueden estar básicamente en el trabajo en los horarios normales, digamos. Obviamente hay un porcentaje que sí podrían, pero vamos a hablar de cómo nace el concepto de flex time inicialmente y después ya teletrabajo. Y estos son posiciones más de diseño, de conceptualización, algunos de análisis. Entonces, no son muchos los puestos que se requieren en esa dimensión. La mayoría de los puestos, y sobre todo los gerenciales, son de decisiones rápidas e instantáneas que tienen que estar sincronizados con la empresa que está trabajando a un ritmo, y en buena parte en ritmo presencial, con gente ejecutando trabajo. Entonces, el teletrabajo no conversa mucho desde su concepción con lo que es la dinámica de las decisiones instantáneas, ¿no? Claro, sí te entiendo. Y ahí, dentro de ese ámbito de la necesidad de tomar decisiones instantáneas, es importantísimo seguramente el rol del líder, ¿no? El rol de este líder que debe tomar estas decisiones y que debe eventualmente ir guiando a sus equipos de trabajo. Este rol del líder en esta situación de crisis epidemiológica, ¿cómo lo ves? ¿Es suficiente que los líderes cumplan con la ley o se requiere algo más? Bueno, obviamente se requiere algo más, que lo voy a tratar de mencionar más adelante, pero ya las normas que tenemos ahora, por ser una crisis nueva, ya están siendo complicadas de acatar. O sea, todo nos ha cambiado la rutina. Cuando te cambian la rutina, cuando cambian los procesos en una organización, ya es per se una crisis. O sea, porque la gente pierde los protocolos de acción, o sea, cómo se actúa, cómo se hace en cada situación. Entonces, ya eso está siendo suficientemente complejo y estamos aprendiendo conforme vamos caminando a cómo actuar, ¿ya? Entonces, el rol del líder para mí es de ser una persona ponderada. O sea, es el que tiene que traer la calma, es el que tiene que, digamos, hacer un efecto paraguas, ¿ya? Tiene que actuar con información real. No puede seguir rumores, tiene que, al contrario, eliminar los rumores, tiene que tratar de traer calma, tiene que generar confianza, ¿okay? Y acá vienen, digamos, las cosas complejas, ¿no? En este efecto paraguas, tiene que soportar la presión que va a tener, obviamente, de los accionistas, porque va a tener presión para tomar ciertas medidas. Y las primeras medidas, desde mi punto de vista, dado que esto es en teoría una crisis temporal, en el peor de los escenarios, estamos hablando del mes de junio, ¿okay? que digamos es cuando ya debería de bajar el efecto de la pandemia. Las decisiones no pueden ser decisiones que afecten necesariamente a la gente. Pueden tomar decisiones relacionadas a reducir ciertos gastos, ciertos costos, ciertos viajes, ¿ok? Pero si su decisión es,
la típica cuando hay presión, como por el efecto de que van a haber menos ingresos, la crisis mundial está generando menos demanda, va a haber un efecto económico, ya se está hablando básicamente de la caída de nuestro PBI, algunos números negativos, otros no tan negativos, pero definitivamente lo que sabemos es que vamos a tener un golpe económico. La presión que va a tener el líder va a ser de reducir gente, digamos, aquellos que tienen puestos fijos, probablemente no renovarlos. Para mí sería un gran error tomar esa decisión, sobre todo porque creo que esta es una coyuntura temporal, como han sido las crisis anteriores sanitarias que han habido, y algunas otras crisis, todas son temporales. Si toma una decisión que va en contra, básicamente la gente va a perder la confianza en su gente, y cuando las cosas tiendan a normalizarse, recuperar la lealtad le va a costar, ¿no? O sea, ahí puede ser una decisión equivocada. El líder lo que tiene que hacer, obviamente, lo primero es armar un comité de crisis, que puede ser sus propios comité de gerencia, y hacer rápidamente un diagnóstico, algunas simulaciones, en función es un plan de trabajo, y es en función de ese plan de trabajo y la delegación de algunas funciones que tiene que inmediatamente establecer un mecanismo de comunicación. Lo más importante en toda crisis es la comunicación. ¿Qué comunico? Y tengo que primero dar paz, tengo que dar tranquilidad, tengo que demostrarle a la organización que estamos encima, digamos, estamos gobernando, estamos controlando dentro de las circunstancias y lo complejo que es eso, pero hay control, hay manejo. Y dos, que las decisiones que se están tomando son decisiones genuinas, siempre tratando de manejar el bienestar de la gente dentro de las restricciones del caso, y se van a tener que tomar algunas decisiones que sí van a implicar mucho el trabajo de gestión humana. Perfecto, o sea, es decir, digámoslo de una manera, la crisis se nutre de la incertidumbre y por ende el líder tiene que construir un escenario de confianza, de certeza, de realismo, una cuota objetiva, darle a la situación coyuntural el espacio de ya estaba esto previsto, yo ya lo tenía de alguna manera estructurado con un plan de acción hacia el futuro y lo único que toca ahora entonces es comunicar de cómo lo vamos a hacer y no que me agarró desprevenido porque eso genera más miedo, más temor y una sensación de que efectivamente no estaba controlado. Sí, el miedo se genera por básicamente falta de información, ¿no? La información es lo que combate básicamente el miedo, ¿no? O sea, es saber qué va a suceder o qué podría suceder o saber que alguien está tomando decisiones y se está preocupando por mí, va a mitigar básicamente el miedo. Entonces, eso es lo que tengo que transmitir. Miren, haciendo un paralelo, el presidente de la República lo está haciendo. Sale todos los días a comunicar. Ya, aunque no haya cosas muy relevantes, está saliendo a comunicar, está transmitiendo lo que tiene que transmitir, sus equipos están trabajando, ha tomado las decisiones que ha tenido que tomar, incluso algunos cambios de ministros, etcétera, pero, digamos, está demostrándole a la población de que, ¿saben qué? Miren, la cosa está difícil, es nueva para todos en esta coyuntura, la última gran crisis sanitaria realmente grande, pandémica, ha sido hace 100 años, ¿no? Porque ha habido algunas otras que hemos tenido, pero sí de esta magnitud aparentemente es hace 100 años. Entonces, está transmitiendo esa tranquilidad que es la que yo creo que todo líder debería transmitir. Ok, entonces dentro de este escenario de un líder transparente, comunicativo, que hable con la verdad, es hacia eso donde deberíamos estructurar todas nuestras estrategias de hoy y también de las que podría yo ir adoptando cuando se reabra este escenario de trabajo, cuando nuestro personal retorne a laborar. ¿Cómo crees tú que deberíamos recibirlo? Ya no en estas empresas que el día de hoy continúan operando, sino en aquellas empresas que han parado y que han medio trabajado de manera remota y que tienen que regresar a un nuevo entorno, un entorno en el cual probablemente lo hagan de manera temerosa también, ¿no? Porque la sensación de posible contagio y todo lo demás también le va a dar un poco de miedo, ¿no? Mira, sí, en realidad es bien difícil generalizar, ¿ya?
porque tienes empresas de diferente rubro, diferente giro, de diferente envergadura, tamaño, en diferente situación económica, algunas ya con apremios económicos. Es bien difícil generalizar. Probablemente algunas empresas sí vayan a tener que tomar medidas mucho más drásticas. Y yo me voy a poner en el escenario de que no hay que tomar esas medidas drásticas. O sea, he sentido el golpe, ok, perfecto, me estoy levantando y ahora sí tengo que recibir a la gente básicamente para trabajar. Ese recibir a la gente no puede ser algo pasivo. Para mí, las áreas de gestión humana deberían estar trabajando ahora, en este momento, en el momento que nosotros estamos incluso ahora conversando, los fines de semana, deberían estar trabajando ya en hacer todos los protocolos que contemplen todos los escenarios. O sea, digamos, tú, dependiendo del rubro en el que estés, tienes que tener un sistema de comunicación ya previsto, hecho, en el que vas a alertar a la gente antes de que ingresen a trabajar, de básicamente en qué situación están. Si tú tienes gente de riesgo, gente que es hipertensa o que tiene algún tipo de enfermedad, probablemente esa gente va a tener que exonerarle trabajo y encontrar alguna forma de darle alguna licencia o algo que le dé cierta tranquilidad. Básicamente, mientras vas ganando más tiempo para tener más información de qué hacer en esos casos, ¿ya? Pero lo que vas a tener que ir trabajando es también muchos ensayos de preguntas y respuestas, porque la gente cuando va a regresar, lo primero que va a tener son, para mí, las siguientes preocupaciones. Una, voy a perder mi trabajo. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Si es que estoy bajo plazo fijo, ¿me van a renovar? ¿No me van a renovar? ¿Me van a seguir pagando? ¿Me van a reducir el sueldo? Van a haber una serie de preguntas de índole laboral que deben estar ya contestadas. Cada empresa las tiene que contestar, ¿ya? La segunda va a ser, ¿qué medidas ha tomado la empresa con relación a mi centro de trabajo? ¿Me puedo contagiar ahí? Digamos, hecho la limpieza que se debía hacer, están los protocolos para el que es el comedor, las plantas, los sitios de los ascensores, los pasamanos, etcétera, de limpieza que se tienen que hacer, o corro riesgo de contagiarme. Porque hay mucha gente que, a pesar de que a ellos el contagio no les vaya a hacer mucho daño, llegando a su hogar van a tener probablemente gente mayor o gente, digamos, más vulnerable, y esa va a ser su preocupación. Entonces va a haber temor de ir a trabajar y regresar a la casa siendo pasivo, pero llevando básicamente, siendo portador del virus. Entonces van a querer saber qué es lo que ha hecho la empresa en términos de prevención y cuáles van a ser los mecanismos de prevención. Esos ya se tienen que estar desarrollando. Yo como área de gestión humana, si lo pudiera hacer, porque depende, como te digo, de la coyuntura de cada empresa, estaría invirtiendo en este momento en unos equipos de trabajo temporales con muchos médicos probablemente de salud y trabajo, médicos especialistas en temas laborales, trabajando parte de estos protocolos y revisándolos, haciendo los ensayos, tomando esas medidas. Hay que levantar información y encuestas sobre tu personal, o sea, cuál es su familia, cuál es el entorno familiar que tienen. Eso se puede ir anticipando para ir sabiendo básicamente cuál es el drama que va a tener cada uno de los trabajadores para ver qué decisión se toma ya a nivel individual, porque esas van a ser las preguntas van a ser individuales. Muy pocas van a ser generales. Yo tengo a mi mamá, yo tengo a mi papá, lo tengo que dejar, está enfermo, yo soy hipertenso, ¿qué hago? Todo eso se tiene que ya tener básicamente desarrollado en la medida de lo posible, y si no, con este equipo que va a ser para mí temporal, que se va a tener que conformar, gente que sí pueda dar la respuesta y que ya esté trabajando en los protocolos que existen, que alguien los tiene, por ejemplo, ya están desarrollados en las clínicas, en los hospitales, hay gente que ya está trabajando. Este equipo va a estar investigando en internet con colegas profesionales, etcétera, armando lo que debe ser todo lo que es prevención y todo lo que va a ser también cómo vamos a actuar en el caso que tengas a una persona que vaya enferma, a una persona que se enfermó estando ahí en el trabajo, o que un pariente suyo se enfermó, y qué acciones vas a tomar y cómo lo vas a ayudar a él y cómo lo vas a proteger.
Sí, muy interesante, Tony. Muchísimas gracias. Eso nos estaría enmarcando en que el futuro de nuestras relaciones laborales en los próximos meses estará definido por lo que he tomado de decisión en estas últimas semanas y las que iré tomando en las próximas 2 o 3 semanas probablemente, ¿no? Y según cómo me vaya comportando y decidiendo, impactar muchísimo hacia los próximos meses de cómo se van a manejar las relaciones laborales internamente. No sé si, Tony, tendrías alguna otra aproximación o idea que quisieras compartirnos de tu experiencia. Creo que ya has compartido muchísimo, la verdad te ha sido muy rica esta conversación, pero no sé si tienes alguna idea que compartir que te gustaría que quede realmente como un mensaje de tu experiencia. Sí, mi reflexión final y especialmente a aquellas personas que están en esta difícil situación de estar liderando el área de gestión humana, porque esto ojo, es una crisis nueva para todos, todos estamos aprendiendo, ¿no? Es de que no pueden ser pasivos, tienen que actuar. Este es el momento de actuar. Este es probablemente el mayor reto profesional que tienen en términos de credibilidad las personas que están en gestión humana. ¿Por qué? Porque es ahora cuando toda la organización está volteando a mirarlos a ellos. ¿Qué hago? ¿Cómo me estás protegiendo? ¿No? Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista sanitario, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo me estás escuchando? ¿Cómo me puedes ayudar? Porque esto va a implicar decisiones incluso probablemente de préstamos de solidaridad, ayuda para algunas situaciones que pueden estar pasando, situaciones complejas, familiares, porque probablemente tú estés regresando a tu trabajo, pero el hermano no lo está haciendo, el padre tampoco. Van a pasar situaciones difíciles y vas a tener que tomar decisiones y vas a tener que tener la flexibilidad suficiente para poder, y además tener, digamos, el liderazgo suficiente para poder tomar esas decisiones, convencer a tu gerencia general, lograr tener partidas de contingencia para poder tomar esas decisiones sin tener que esperar las aprobaciones. Eso es burocracia. Lo que la gente no puede soportar en una crisis es burocracia. Este es el momento de actuar, ganar la confianza, de responder. Si no, ese no es un líder de gestión humana para mí. Ok, Tony, realmente muy interesante. Muchísimas gracias por estas últimas frases y por todo en general esta entrevista. La verdad ha sido muy enriquecedora. He aprendido muchísimo de lo que supone trabajar en el área de gestión humana. Gracias, Tony, de verdad, nuevamente. Y a todos ustedes, oyentes, ya que no se olviden de seguirnos en BIT Podcast a través de las plataformas de Spotify, YouTube o de Apple Podcast. Muchas gracias con todos. Y gracias, Gracias Tony, a a ti ustedes. en especial por haber aceptado esta invitación y por compartir todo este conocimiento. Gracias, Gracias. Gerber, gracias por el tiempo.